Hola, ¿qué tal? Amantes de la buena lectura. En esta ocasión vamos a leer un texto de Adolfo Castañón sobre la poesía y la obra de Jorge Cuesta, ese poeta mexicano que formó parte del grupo Contemporáneos. Este texto se encuentra en la antología Jorge Cuesta que publicó la UNAM en su interesantísima, pues digamos también colección, material de lectura, una serie de poesía moderna, y no viene el año de edición, aunque al final viene el directorio y el rector era el doctor Guillermo Solano Acevedo, para que se den una idea de qué época era. Y el director general de difusión cultural era Hugo Gutiérrez Vega, y en el departamento de humanidades de esa difusión cultural estaba Manuel Núñez Nava. Bueno, esto me parece es antes del siglo XXI. Y bueno, voy a dar paso a esa antología. Precisamente hizo la presentación y la selección Adolfo Castañón, un especialista en ese grupo que marcó el cambio de la cultura mexicana en buena medida en la primera mitad del siglo XX. Empezamos pues con esa presentación. Dice así: Jorge Mateo Cuesta Porte Petit nació en Córdoba, Veracruz, el 21 de septiembre de 1904 y se dio muerte el 13 de septiembre de 1942 en la Ciudad de México, cuando contaba 38 años. Entre estas fechas corre la vida de uno de los escritores más inteligentes y decididos de su generación, y con seguridad uno de los más influyentes en la literatura mexicana moderna. Poeta, crítico, editor, hombre poco dispuesto a depravar su gusto o a pervertir su interés, personaje discreto pero legendario, dueño de una amplia, viva cultura y de una leyenda escandalosa. Cuesta, orienta y discute, dándole un perfil cada vez más preciso y congruente con nuestra realidad al problema de la literatura y la cultura nacionales. Su obra nos es accesible gracias a la tarea emprendida por Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider para la colección Poemas y Ensayos, editada por nuestra universidad. El conjunto abarca 4 volúmenes, de los cuales solo el primero es de poemas. La obra poética completa de Jorge Cuesta comprende algo más de 40 poemas, de los cuales más de la mitad han sido trabajados como sonetos. A un canto a un dios mineral podría ser visto de algún modo como una suma de sonetos. Este poema es como la síntesis y el inventario, técnicos y de motivos, de su obra poética toda. A Cuesta, como a Valery, le preocupaba la poesía como manifestación de la inteligencia y no de los afectos. Así, no son fortuitas las coincidencias, por lo menos formales, de este poema con el Cementerio Marino. Este canto es uno de esos poemas llamados a rendir una visión del mundo, inscribe en la corriente de muerte sin fin y cada cosa es Babel. No solo contiene un catálogo de obsesiones, mima, representa el proceso creativo según Cuesta. Los temas, la relación del hombre con la naturaleza y de la naturaleza con la naturaleza, el encuentro del hombre consigo mismo, el paso por una noche oscura, el lenguaje como redención y pérdida, la muerte del autor ansiosa por ver aparecer al relevo lector que la actualice y vuelva a morir. Contra lo que muchos piensan, Cuesta poeta no solo es su canto al dios mineral, sus sonetos le dan nueva vida al género. Forma y contenido se deslizan y trenzan. La sintaxis es un expediente utilizado con fines estrictamente poéticos, unánimes. Lo musical es el primer recurso para suspender la incredulidad y hacer del poema un estado autónomo. Como en la literatura del siglo de oro, las peripecias sintácticas, los enrevesamientos del pronombre relativo son el instrumento mismo de la precesión. La imposibilidad de vivir la vida realmente vivida, es uno de los motivos constantes en la poesía de Cuesta. Para él, la experiencia es tan intensa que resulta irrecuperable. Como la plenitud está en el goce, que es muerte. Ver el cementerio marino. Cita: como la fruta se deshace en goce, y su ausencia en delicia se convierte, mientras muere su forma en una boca.
Se refuerza la convicción de que la condición humana es condición dividida y de que estamos prometidos a la muerte. El poema, lo inaprensible vuelto música, hace del goce su objeto en ambos sentidos y él mismo representa esa escisión. Más allá o más acá del ritmo, las imágenes, las metáforas y las ideas, el sentimiento está proscrito y su presencia es clandestina, dan cuenta de la misma imposibilidad de aprender algo que no se resuelva en su contrario, pues apenas toma forma, la metáfora se diluye en su opuesto, el poeta, su experiencia, no quieren ser reductibles a ninguna de sus metáforas, solo desean manifestarse en el juego que contrasta y varía. Es cierto que la poesía de Jorge Cuesta suscita en el lector un sentimiento de revelación inminente, pero no lo es menos que también lo decepciona y posterga. Y es que esa inminencia es la del vacío. La experiencia de ese intensísimo poeta apenas precisaba de unos cuantos metros y formas de versificación y le bastaban para cifrarse algunos cientos de palabras. Luis Mario Schneider, en el agudo prólogo a la edición de los poemas y ensayos completos, cuyo primer volumen sirvió para articular la presente edición, no dejó de insinuar que la constante recurrencia de ciertas palabras y de ciertos giros no es en modo alguno signo de pobreza. El hombre realiza y se realiza mejor cuando se mueve dentro de límites reconocidos, sobre todo cuando se parece a uno mismo. El interlocutor es una presencia movediza. El de estos sonetos, que son monólogos, juegos, variaciones, es evasivo. El tipo de relación que tiende a establecer no es de orden confesional, ya que en una primera instancia la vida del poeta le es intransferible e incomunicable, aún a él mismo. En el arduo ejercicio de matizar la ausencia, Cuesta logró conocer fragmentos de sí mismo, por eso puede reclamar con cierta justicia el título de poeta experimental. Sin embargo, que nadie se llame a engaño. Ese avatar del lenguaje no es aventura del pensamiento, vehículo de la revelación terrenal o testimonio de los sentidos, aunque sí pueda ser, deriva de la inteligencia, como señaló Alirio Macero, uno de sus intérpretes más fieles y uno de los poetas mexicanos en quien la obra de Cuesta encuentra como una continuación y un renacimiento. El riesgo de Cuesta es el de una perfección elíptica, que privilegia a la cohesión y lo rotundo de la frase en perjuicio de la experimentación. El gesto profético, la palabra como revelación y revolución, el poeta y el poema como campos de batalla de la historia son ajenos a este proyecto literario. No será difícil apreciar que, si a algo, esta poesía aspira a ser indagación de, y en la inteligencia, canto y música, reveladora y fluida constelación de nuestros ritmos interiores. Adolfo Castañón. Bien, pues ojalá que este recordatorio de este poeta, gran poeta Jorge Cuesta, de Trágico Final, sea pues una invitación al viaje por su poesía. Gracias por leer, gracias por comentar o por compartir nuestro contenido. Hasta pronto.